Doctora Tarrillo, buenas tardes. Queríamos conversar unos minutos con usted sobre la información que habría dado Jaime Villanueva de un pedido para favorecer a la fiscal de la Nación referente a la medida cautelar. La mujer que está frente a la puerta de la Fiscalía, visiblemente nerviosa al anticipar nuestras preguntas, es Jacqueline Roxana Tarrillo Meneses, la jueza provisional del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, responsable de firmar el fallo que obligó a la Junta Nacional de Justicia a suspender las investigaciones contra Patricia Benavides durante su periodo como fiscal de la Nación. ¿En algún momento se reunió usted con Jaime Villanueva? ¿O la fiscal en ese entonces, Patricia Benavides, le solicitó alguna reunión? La presencia de Jacqueline Tarrillo Meneses en ese momento no era casualidad. La magistrada, que ahora se encuentra en el centro de la atención, estaba a unos minutos de rendir su manifestación ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Según la declaración de Jaime Villanueva, a través de la presidenta de la Corte de Justicia, se le habría a usted pedido que haya una medida cautelar a favor de Patricia Benavides. El ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, reveló que la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal, habría intercedido ante la juez Tarrillo para otorgar la medida cautelar a favor de Patricia Benavides en contra de la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Dentro del proceso de colaboración eficaz, Jaime Villanueva inició un nuevo capítulo en la investigación conocida como la fiscal y su cúpula del poder. Según las revelaciones de Villanueva, en agosto pasado, antes de solicitar la primera medida cautelar, Patricia Benavides sostuvo una reunión con la jueza María Vidal para abordar el proceso que la Junta Nacional de Justicia seguía en su contra. ¿Se ha reunido en algún momento con el señor Jaime Villanueva? ¿Usted afirma, niega estas declaraciones, doctora Tarrillo? ¿Hubo alguna presión para que usted otorgue la medida cautelar a favor de Patricia Benavides? Pase, doctor. En dicha reunión se acordó que los asesores Jaime Villanueva y Miguel Girau mantuvieran un encuentro con la jueza Jacqueline Tarrillo, la magistrada encargada de pronunciar el fallo judicial. ¿Cuáles acuerdos se habrían pactado en esa reunión? Es una incógnita a la que la jueza Jacqueline Tarrillo se ha negado responder, a pesar de que 2 semanas después de su supuesto encuentro con los asesores de Benavides, firmó una resolución otorgando la medida cautelar a favor de la ex fiscal de la Nación. ¿Hubo alguna presión para que usted otorgue la medida cautelar a favor de Patricia Benavides? Pase, doctor. Si estos tratos bajo la mesa, estos acuerdos, de ser probados, la situación de la fiscal se agravaría muchísimo y también del juez que la dio, porque bajo qué esquema se trató, cuál es el favor que se pidió o cuál es el favor que se da a cambio. Eso es una irregularidad bastante grave. Según Villanueva, la reunión entre la presidenta de la Corte de Lima y la fiscal de la Nación se dio por coordinación de la jueza Emma Benavides, hermana de la máxima autoridad de la Fiscalía. En medio de supuestos arreglos, la destitución de la fiscal a cargo de la investigación contra la hermana de la fiscal de la Nación, acusada presuntamente de recibir dinero para liberar a narcotraficantes, fue uno de los motivos que llevó a la Junta Nacional de Justicia a iniciar una investigación contra Benavides. Esta medida era muy importante para ella. ¿Qué hubo a cambio? ¿Cuál fue el ofrecimiento? Dependerá de qué es lo que pueda probar el colaborador eficaz en este caso, cómo lo corrobora para poder determinar si estamos frente a un delito de corrupción de funcionarios, un delito de tráfico de influencias. Miguel Girau, colaborador cercano de la fiscal Benavides, según Villanueva, participó en reuniones ilegales tanto en el Congreso como en el Poder Judicial. El equipo especial lo señala como parte de la presunta organización criminal. Como abogado, se le atribuye la elaboración de la medida presentada por Benavides ante el Poder Judicial. Actualmente, Girau no está detenido y mientras Villanueva detalla su relación con Patricia Benavides, él ha optado por guardar silencio.
Buenos días, señor. Estamos buscando, por favor, al señor Miguel Girao. Es muy común que el abogado busque al juez que está llevando la causa de manera formal, es decir, solicita una entrevista como abogado, presenta un escrito con su argumentación, el juez te recibe, te escucha. Eso es normal, eso es abogar. Eso es lo que hacemos los abogados. Lo que no es normal es que el funcionario público con poder, además estamos hablando de la ex fiscal de la Nación, ¿no?, se reúna escondidamente, ¿no?, con el juez y ahí viene el tema grave, ¿no?, que ofrezca algo a cambio, ¿no?, que es lo que está señalando supuestamente este colaborador eficaz. Eso no es común, eso más bien es un hecho criminal. En el contexto de las revelaciones de Jaime Villanueva sobre las presuntas negociaciones relacionadas con la medida cautelar otorgada a Benavides, un detalle adicional destaca la aparición de nuevos personajes en esta investigación. Es la reunión del juez Luciano Cueva, titular de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según Villanueva, en esa reunión, la fiscal Benavides habría intentado persuadir al juez Cueva para que intercediera a favor de la medida cautelar. En la búsqueda de respuestas nos dirigimos al 9º piso de la Corte de Lima, en la avenida Bancay, donde la oficina del juez Luciano Cueva resguarda decenas de expedientes por resolver. Ya en su despacho, Cueva nos confirmó que efectivamente Patricia Benavides lo había convocado a su despacho en la Fiscalía de la Nación para solicitar su respaldo frente a la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Según el testimonio del propio Luciano Cueva, en ese encuentro con Villanueva como testigo, Benavides no solo buscó palabras de aliento, sino que solicitó algo más importante: un respaldo público. La fiscal pretendía que Cueva, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, emitiera un comunicado respaldando su gestión como fiscal de la Nación. En una conversación que dice duró más de 30 minutos, Cueva, que declinó dar declaraciones en cámara, reveló que se mantuvo firme en su negativa ante tal solicitud. Lamentablemente yo creo que la Fiscalía la están viendo como un botín. Y si esto es así, quiere decir entonces que las personas que están, entre comillas, con el botín en la mano hoy, probablemente tengan la misma conducta. Entonces las autoridades, en este caso la Junta Nacional de Justicia, las mismas fiscalías, así como la doctora Barreto, que generó esta investigación, lo cual es correcto y es parte de su trabajo, estén atentos también a todas las acciones de las autoridades. En su testimonio, Villanueva reveló que poco después de que Patricia Benavides asumiera como fiscal de la Nación, coordinaron con Miguel Girao las acciones para destituir a la fiscal Bexabe Revilla, encargada de investigar a la hermana de Patricia Benavides por presunta corrupción de funcionarios. Según Villanueva, Girao sugirió la elaboración de un informe de productividad que argumentara un bajo rendimiento de Revilla en sus labores fiscales, siendo este documento la base para su destitución. Una vez que Patricia Benavides separó a Revilla, el fiscal Uriel Terán solicitó el archivo de la investigación contra la jueza Emma Benavides. La audiencia estaba programada para diciembre y el juez Juan Carlos Checley debía decidir sobre la confirmación o no del archivo del caso. En caso de confirmarse el archivo, existía la posibilidad de apelación por parte de la Procuraduría y este recurso se resolvería en la Sala Penal Permanente dirigida por César San Martín. Ante este panorama, Villanueva mencionó que Benavides buscó información que implicara al juez supremo César San Martín con el objetivo de abrirle un proceso de investigación antes de la audiencia en el caso de su hermana. Así surgió la figura del juez Daniel Peirano Sánchez, quien en una declaración en el año 2018 mencionó una llamada que tuvo con San Martín durante el caso Cuellos Blancos. Ocurre que allí en el Callao se presentó un asunto de una usurpación, de que querían desalojar a una familia. Y esa familia hizo un escándalo periodístico, y entonces al hacer el escándalo periodístico
El doctor San Martín era el presidente de la Corte Suprema y lo único que hizo como presidente es llamarme a mí como presidente de la Corte del Callao y decirme, oye, fíjate bien eso que ha salido ahí, ¿qué está pasando? Me dicen en el Callao. Villanueva señaló que esta información fue filtrada en 2 medios de comunicación en agosto de este año. Esa publicación llevó a la disposición de una investigación preliminar contra César San Martín por considerar interferencia en el proceso que se llevó hace 4 años. En respuesta, Peirano negó cualquier intento de mediación en el proceso. ¿Hubo la intención de buscar información o querer favorecer o intermediar en el proceso? No, porque aunque usted no me lo crea, tampoco no creo, aunque no me quiere usted creer, pero no me hubiera permitido, porque en todo momento me gustó que se respete mi autonomía. No, nunca hubo eso, eso fue todo. En su declaración ante el equipo especial, la jueza Tarrillo habría negado haberse reunido con los asesores de Benavides, pero no descartó la posibilidad de que su asistente se haya contactado con los hombres de confianza de la exfiscal de la Nación. 1 hora antes de la declaración de Tarrillo, la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal, desmintió la versión de Villanueva y afirmó que no ha recibido presiones de ningún tipo para interceder a favor de Benavides. El equipo especial, que es el que está recolectando esta información, lo que tiene que hacer es trasladarla de manera formal a la Fiscalía de la Nación, para que el fiscal de la Nación encargue a un fiscal supremo que investigue a la señora Patricia Benavides. Yo entiendo que esa información, ese traslado, debe haberse realizado ya y probablemente el nuevo fiscal de la Nación ya designe y abra una carpeta para investigar a la doctora Benavides. La investigación y la verificación de la información desempeñarán un papel fundamental para esclarecer la verdad. En esta historia aún hay más por descubrir. ¿Hubo alguna presión para que usted otorgue la medida cautelar a favor de Patricia Benavides? Pase, doctor. Por supuesto que hay mucho todavía por descubrir, pero lo que dice el refrán popular, ¿no? Siempre el diablo está en los detalles. Y vamos a recordar lo que destapamos hace 2 años en Punto Final a través de un trabajo de la unidad de investigación. Recuerden ustedes, tuvo mucha repercusión, un chat, ¿no?, de trabajadores de migraciones que daban cuenta en el mismo chat de personajes importantes, políticos, que entraban y salían del país, ¿no? ¿Por qué motivo y para qué? Bueno, lo que dijeron estos trabajadores a raíz de la develación que hizo la unidad de investigación de Latina Noticias es que ellos estaban actuando bajo órdenes de quién. Este nombre seguramente no les va a sonar, pero les vamos a dar más detalles. Jen Jansson. Vamos a recordar un byte precisamente de este personaje. ¿Por qué nunca informó a sus superiores de esta práctica, señora? La persona en imágenes es Jen Jansson de Ramírez y según los avances de la investigación es el personaje clave en el reglaje efectuado por funcionarios de migraciones del aeropuerto Jorge Chávez contra políticos y otras personalidades. Bueno, muy bien. Jen Jansson, vamos a ver acá, por favor, vamos a ver aquí. Esta es la cámara, si me permiten. Jen Jansson recobra importancia porque la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la nombra, y ahí tenemos la resolución que ustedes pueden ver en pantalla, como subgerente de bibliotecología, ¿no?, de la Escuela del Ministerio Público el día 8 de agosto del 2022. A las pocas horas, ese mismo día, Jansson declinó asumir este cargo de confianza porque sostuvo que no era su especialidad, ¿no? Y se resuelve en el artículo 1 dejar sin efecto la designación precisamente de Jen Jansson. ¿Por qué Benavides la nombra sin consultarla? Una especulación que podríamos realizar es que podía ser porque quería congraciarse con el esposo de Jansson, Willy Ramírez Chávarri. Ramírez fue jurado, precisamente, escuchen bien, en la sustentación de 2 tesis de Patricia Benavides.
en la Universidad a las Peruanas. Una, para obtener el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial con la tesis, abro comillas, la pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú, el 18 de julio del 2008. Y la otra, para obtener el grado de doctor en Derecho con la tesis El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas el 4 de diciembre. Aquí están las dos, justamente, primero las resoluciones y aquí el acta de sustentación de la tesis. Y vemos claramente el nombre de Willy Ramírez Chávarri, PhD, y se inicia la sesión pública, Liz Patricia Benavides Vargas, y está justamente las firmas encabezadas como el presidente de Willy Ramírez Chávarri, ¿no? Luego de la sustentación de esta maestría y doctorado que realizó la fiscal suspendida en menos de 2 años, ¿no? Ya estamos hablando que ambas obtuvieron el magna cum laude, que es una categoría muy importante de distinción por lo logrado, ¿no? Y supondría que las dos tesis fueron absolutamente extraordinarias. Pero en septiembre de este año, la publicación de IDL pidió a las peruanos una copia de la tesis, recordemos, ¿no? Y reiteró varias veces el pedido. Nunca llegó a conocerse esa tesis, ¿no? Y esta información es relevante ahora que hay una investigación global respecto a no solamente los antecedentes y respecto, más adelante lo vamos a tener también, a qué ocurrió con respecto a la fiscal de la Nación de entonces, Patricia Benavides, y su hermana, Emma Benavides. Hay varias cuestiones que están vinculadas a la investigación alrededor de la suspendida fiscal de la Nación.